Bueno, muy bien, arrancamos nuevamente nuestro espacio hablando de algo que habitualmente hacemos, esto es el recorte por parte del gobierno nacional, vinculado en este caso, Dani, a un sector sumamente sensible a este tipo de cuestiones como es la ciencia y la tecnología. A propósito de esto, vamos a estar compartiendo, por supuesto, las medidas que tomó el gobierno en las últimas semanas, un grupo bastante nutrido de premios Nobel como referencia de todo el sector de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Bueno, han publicado esta carta que se conoció en el día de la fecha y que está dirigida en principio primero al presidente de la Nación, luego al jefe de gabinete, ¿no? Allí está Nicolás Posse. Bueno, fueron 68 de ellos quienes le escriben con respeto y profunda preocupación. Así comienza. Observan cómo el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio y nos desalientan las consecuencias que esta situación podría tener, tanto para el pueblo argentino como para el mundo. Vemos con preocupación la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el despido de empleados administrativos del CONICET y otros institutos en todo el país y la terminación anticipada de muchos contratos el próximo mes. Tememos que Argentina esté abandonando a sus científicos, estudiantes y futuros líderes de la ciencia. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del CONICET y las universidades nacionales refleje no solo una dramática devaluación de la ciencia argentina, sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de la Argentina. Estamos ya, con nuestro invitado. Vamos a compartir primero el tuit del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, respecto de este tema, que ya van a ver en pantalla. Sumado a anteriores reclamos, ayer se conoció el de 68 premios Nobel internacionales por los recortes al sistema científico, tecnológico y universitario argentino. Milei ya ordenó despidos, reducción a menos de la mitad de las becas de doctorado, suspensión de promociones, ajuste en el financiamiento de proyectos en CONICET y agencia y total incertidumbre en el presupuesto universitario. De financiar la ciencia, dice Kicillof, y la universidad es un suicidio para el futuro del país. Bueno, en la línea de lo que estábamos compartiendo, ¿no? Eso que ustedes leían ahí tiene que ver con las medidas que tomó el gobierno en las últimas semanas, recortar el número de becas para el CONICET por un lado, de financiar, frizar lo que son los fondos a todo el sistema de la ciencia y tecnología en la Argentina, y por supuesto hay que hablar también de una medida de fuerza que el sistema universitario ha tomado para la semana que viene, puntualmente por las negociaciones paritarias totalmente congeladas. Para hablar de este tema estamos en nuestros estudios con Jorge Hefner. Él es investigador del CONICET, inmunólogo, ustedes lo conocen muy bien. Hablábamos mucho en la época de la pandemia. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ahora afortunadamente no tan seguido, pero bueno, por estos temas que tampoco es que es una alegría contar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere hacer Milei con la ciencia? No sé lo que quiere hacer, te digo lo que está haciendo objetivamente. Lo que está haciendo, sí, Un estrangulamiento del sistema científico. Hoy vos lo escuchabas al vocero presidencial Adorni, hablando de que lo que había, que sí se amerita el valor de la ciencia, entonces lo que había una discusión de líneas de trabajo, cuáles eran relevantes, menos relevantes. Eso es falso, no es así. Se ha congelado todo. Se ha congelado desde la pata salarial, los subsidios mínimos de funcionamiento, estamos hablando de institutos que tienen que pagar gas, electricidad, seguridad, etcétera. Se ha recortado, como vos dijiste, y vamos a tener 1.300 profesionales que hacían un doctorado, que es el primer eslabón. Bueno, al final de esos 1.300 quedan solamente 600 en curso y todos los programas de evaluación, como no hay dictamen después, están congelados. Es decir, estamos asistiendo a un estrangulamiento importantísimo del sistema científico y al inicio, que hoy lo charlábamos con directores de otros centros e institutos, de un nuevo éxodo. La gente joven, particularmente la gente joven, muy valiosa, está buscando ya ubicación en el exterior en un momento que hay programas de reclutamiento tanto en Europa como en Estados Unidos e incluso en otros países de América Latina, con sueldos muchísimo mayores de los que tenemos acá. Entonces, realmente es una situación muy comprometida para la ciencia, y rescato lo que decían ahí, la carta de los premios Nobel. Es algo suicida para el país, no solo para los científicos, es algo suicida para el país. Argentina tiene inversión en ciencia y técnica como % del Producto Bruto 0,5. 0,5. Si vos tomás los países en los cuales se referencia el gobierno, Estados Unidos, Japón, Israel, Canadá, Australia, están entre el 2 y el 4,5%, como % del Producto Bruto. Bueno, eso quiere decir entonces que en términos numéricos, en términos económicos, no es excesivo, sino que todo lo contrario, lo que gasta el gobierno nacional en destinar un presupuesto para la ciencia y la tecnología. Entonces te llevo un paso más allá.
¿por qué el gobierno lo haría? ¿Por qué te parece que pone el foco en la ciencia y la tecnología argentina? ¿Qué busca? ¿Que se exporte los científicos, que se exporten aquellos que van a hacer un doctorado, por ejemplo, en las universidades del exterior y que ya tienen una formación hecha en la Argentina? ¿Sabes qué? A mí me resulta en lo personal difícil entenderlo. Claro. Entenderlo porque todo el mundo apuesta a más inversión, a tener recursos. Si vos no tenés una ciencia fuerte, no hay futuro para el país. Claro. Y si vos comprometés el presupuesto de las universidades, que llegan hasta abril, mayo, porque tienen una prórroga del presupuesto, que es el 2023, con una inflación mayor del 200%, nos quedamos sin educación universitaria o comprometiendo la educación universitaria y echando a los jóvenes del país que quieren hacer ciencia. Jorge, pero además lo que sucede, y lo hemos hablado mucho en pandemia, porque es cierto lo que decís vos, la verdad buscar las razones a veces es casi imposible, y ya lo vivimos durante el gobierno de Mauricio Macri, esta charla ya las hemos tenido, ¿no? En el marco de ese ajuste. Ahora la pregunta sería, ni siquiera es una decisión inteligente para explicárselo a la gente. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología tienen que ver con el desarrollo y también hacen redituable después el área en muchos aspectos, es decir, cuando se genera o se crea una vacuna, cuando se envía un satélite al espacio, bueno, después todo eso genera ganancias. Quiero decir, a ver si vos me podés confirmar que desde lo económico también es importante invertir en ciencia, porque eso haría que después, de alguna manera, vuelvan, ¿no?, esos ingresos. Pero vuelven, como vos bien decís, y vuelven... Digo, para el que piensa que es un gasto y punto, No es un lujo hacer ciencia. Vuelve económicamente. No sé, hablemos de Argentina en concreto. Si vos decís, es un país que se dedica mucho a la agricultura. Tenés grupos en Santa Fe, con Raquel Chan, semillas resistentes a la sequía. Claro. Si vos hablas de nuevos tratamientos antitumorales, importantes como defensa de la vida, pero además son tratamientos que generan, digamos, recursos económicos. Las semillas esas resistentes a la sequía, para poner un ejemplo concreto, ¿podrían haber hecho que, en mayor o menor escala, esos 20.000 millones que se perdieron en la sequía del año pasado, no se perdieran, por ejemplo? No sé si los 20.000 millones, pero sí una parte muy, muy importante, sí. Hay una patente, hay mucha gente, muchos productores que lo están usando en Argentina, en el exterior, etcétera. Incluso vendiéndolas afuera, claro. Absolutamente, también. Porque es un desarrollo absolutamente original. Entonces es muy importante. Tratamientos oncológicos, computadoras de última generación, satélites. Digamos, es importante para el futuro económico del país. Más allá de que uno está más en el área de salud y le preocupa más el bienestar del paciente que el futuro económico, absolutamente, para el desarrollo del país. ¿Tendrá que ver con lo ideológico, perdón? Digo, porque no, tal vez si no se piensa en lo redituable de invertir en el sector, entonces la otra que nos queda es pensar en que hay una cuestión ideológica. Bueno, yo creo en lo personal que hay una cuestión ideológica también en cuanto a todo lo que es ciencia involucra siempre un pensamiento crítico. A lo que conoces, para abrir nuevas fronteras. Claro. Y al gobierno no le gustan pensamientos críticos, evidentemente. Cuando yo escucho parte de la conferencia de prensa que hoy da el vocero presidencial, vos decís, ¿cómo puede ser que diga las cosas que está diciendo? Porque vos podés atacar incluso a la ciencia con otro tipo de cosas, podés decir, vamos a discutir líneas de investigación, vamos a abrir un debate. No es eso, se dice cualquier cosa. Jorge, ¿te parece que puede haber la posibilidad de que haya una disputa en términos de quién tiene determinado tipo de desarrollo tecnológico a nivel regional o incluso a nivel mundial? Y la Argentina siempre está referenciada como una potencia a nivel regional, pero siempre se le ha disputado eso. Eso se ve mucho a veces en las negociaciones que establece el Fondo Monetario con la Argentina, donde siempre está la recomendación de dejen de hacer ciencia, no manejen tanto el tema de la energía nuclear, ¿no? Hay muchas cuestiones atadas a eso, como si eventualmente Estados Unidos quisiese tener el dominio absoluto, ¿no, de ese tipo de cuestiones. Uno de los ejemplos que vos decís, la Argentina podría ser una potencia en lo que es exportación de reactores nucleares de baja envergadura. Entonces sí hay competencia con eso. Vos el día de mañana patentás un anticuerpo, una molécula particular para el tratamiento de cáncer, y eso se impone en el mercado y generás millones y millones y millones de dólares. Si hay una competencia en el plano internacional. Jorge, ustedes han pedido hablar, porque también una de las particularidades que estamos viendo es que acá hay un presidente que no está abierto a, porque puede no conocer, puede no estar bien asesorado, pero escuchar, ¿no?, a las pymes, escuchar a los diferentes sectores, por ejemplo, a ustedes. ¿Han intentado contactarse? ¿Alguien está en contacto con ustedes? ¿O directamente hay una barrera que no permite que todo esto les sea explicado? Es complicada la interlocución. Nosotros hacemos entrevistas con el presidente del CONICET, que salió a defender al CONICET. El punto es,
entre comillas, quién le da bolilla al presidente de CONICET en las esferas de arriba. Porque cuando nosotros fuimos una representación de director de institutos a hablar, coincidimos en los planteos. Si no puede haber reducción, tenemos poca ciencia en la Argentina, necesitamos más ciencia. Pero evidentemente cuando se llega a escalones superiores, prima lo que es recorte de presupuesto y también con una cosa que vos mencionás, desconocimiento del potencial de la ciencia. Sí. No hay desarrollo del país, nadie, desde China hasta Estados Unidos, Reino Unido, Australia, todos están invirtiendo cada vez más en ciencia y tecnología. Nosotros partimos de algo chiquito, 0,5, y estamos yendo para atrás, porque hoy seguro que no llegamos al 0,5. Jorge, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por a estar ustedes. En el diario, muchas gracias.